Buenos días, mi nombre es Teo Duque, soy tallerista del Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge. El día de hoy vamos a aprender a elaborar a partir de rollos una alcarraza con forma de mujer. Los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos, simplemente es arcilla, un palito de pincho y agua. La pieza que vamos a trabajar el día de hoy es una alcarraza que tiene forma de mujer. Por lo general, casi todas las formas que vamos a encontrar en muchas de las piezas prehispánicas parten de la elaboración de rollos. O sea, a partir de la técnica de rollos podemos elaborar figuras como esta. Para comenzar a elaborar esta pieza, vamos a comenzar por la parte de la base, ¿sí? Que es una especie de U. Entonces, a partir de esa premisa de los rollos y de la base vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, teniendo nosotros nuestra masa, la arcilla, apretamos de esta manera para comenzar a generar los rollos. Una vez yo tengo apretada la masa de esta manera, lo que paso a hacer, o el paso siguiente, o como se le quiera llamar, o como se le quieran decir, es abrir palmas de las manos bien abiertas, del centro hacia los lados, un movimiento largo, voy generando los rollos. En este movimiento, usualmente cuando nosotros trabajamos por primera vez el material, tendemos a hacer bastante fuerza, no es necesario la fuerza, es más el movimiento. Entonces, del centro hacia los lados, voy generando yo los rollos. Esta técnica de rollo, pues realmente no la podemos atribuir solamente a una cultura en específico. Por lo general, casi todas las culturas alrededor del mundo trabajaron a partir de esta técnica. En lo que va a variar en la elaboración de piezas cerámicas en las diferentes culturas va a ser la manera en que ellos quemaban sus piezas, si eran hornos con una estructura arquitectónica o si era bajo tierra, ¿sí? Pero sí o sí, todas las culturas, llámense prehispánicas, de Medio Oriente, llámense en culturas europeas, todas van a manejar esta misma técnica para la elaboración de piezas. Entonces, una vez yo tengo hecho los rollos, ¿sí? No tienen que ser ni muy gruesos ni muy delgados, comienzo a generar esta estructura, lo que va a ser la base. Entonces lo que hacemos es, comenzamos a enrollar, vamos enrollando y vamos apretando, vamos enrollando, vamos apretando. Vamos generando como una especie de espiral. Entonces, usualmente lo ideal es trabajar sobre una superficie que sea absorbente, llámese sobre un papel o sobre una mesa de madera que no tenga fórmica. ¿Por qué? Porque digamos, las superficies que no sean absorbentes, la arcilla va a tender a pegarse, entonces es difícil ya después poder manipular lo que yo estoy haciendo. Entonces por eso en este caso lo hago yo en el aire y para mostrarles a ustedes, para ilustrarlos un poco cómo es. Entonces acá ya tengo la base, si se dan cuenta, si pueden observar, se generan unas líneas. Esas líneas, digamos lo que se podría acuñar el término de borrarlas o de pegar muy bien, y es de la siguiente manera. Yo con mi dedo gordo o pulgar, como le quieran llamar ustedes, comienzo a alisar. Ya puede ser de los extremos hacia el centro o del centro hacia los extremos. Pero sí o sí tiene que ser en sentido contrario hacia donde se me generaron las líneas. Porque si yo no lo hago en el sentido contrario de donde se me generaron las líneas, el material no se va a pegar, no se va a integrar del todo. Entonces voy pegando, lo voy pegando, y hacemos lo mismo en ambas partes, pegamos muy bien en ambos lados. Vamos alisando de una vez. En este punto ustedes deben tener en cuenta que la arcilla
debe estar en un punto medio, no debe estar ni muy dura ni muy blanda recién sacada de un empaque o recién preparada. ¿Por qué? Porque va a ser un poco difícil la manipulación. Al pasar el tiempo uno va identificando también los grados de humedad que tiene la arcilla y los puntos óptimos para poderlos trabajar. Listo. Cuando ustedes quieran trabajar una pieza, lo ideal es mirar, digamos, como a partir de qué generalidad comienzo yo a trabajar. Entonces, en esta pieza nos vamos a basar a partir de la base y de la base comenzamos a subir. Como es figura humana, recordemos que esto no se corresponde al 100% a un canon real de lo que es la figura humana, pero sí es la reinterpretación de una mujer. Entonces, para mí, y usualmente lo que yo les enseño, es lo siguiente, es calcular el resto de la proporción del cuerpo a partir de la altura de la cabeza. Entonces podríamos decir que esto tiene prácticamente una cabeza y media, lo que es el cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar a darle forma a la base. Entonces aquí vamos dándole forma a la base. Una de las ventajas que tenemos nosotros al trabajar la técnica del rollo es que podemos trabajar cualquier tipo de pieza y lograr estructuras supremamente grandes. La ventaja que se tiene también es que, dado el caso, este tipo de piezas son susceptibles a que les aparezcan grietas al momento de al pasar el proceso de secado. ¿Qué va a pasar? Como los rollos generan una estructura, la grieta no va a avanzar más allá del rollo de donde apareció, ¿sí? Es algo muy diferente si yo estuviera haciendo una pieza a partir de una placa. En una placa la grieta va a avanzar por donde ella quiera. Listo. Entonces, si pueden observar, acá la base tenemos lo que van a ser las rodillas, ¿sí? Porque ya digamos que está en una posición arrodillada. Entonces, a partir de esto, voy a comenzar a levantar mi pieza. Entonces, para eso, necesito tener varios rollos. Entonces recordemos, palmas de las manos bien abiertas, un movimiento largo, cadenciado, donde yo voy distribuyendo toda la masa para generar los rollos. Hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, y es que la técnica de rollo también nos reduce bastante el estallido por burbujas de aire, ¿sí? Recordemos que esto pasa un proceso de quema y las piezas por lo general o usualmente son más susceptibles al estallido una vez pasan al horno, ¿sí? Si por alguna razón mi pieza contiene aire encapsulado en su interior, va a estallar. Si yo llevo la pieza muy húmeda al horno y quiero someterla a la temperatura que se necesita para la obtención de cerámica, va a estallar, ¿sí? ¿A qué me refiero con la obtención de cerámica? Esto que está acá es una pieza hecha en arcilla. Para yo poderle dar ese valor nominal de que sea cerámica, ella debe pasar por un proceso de quema, el cual ya más adelante estaremos hablando en qué consiste. Listo, yo ya tengo un par de rollos acá. Una vez hechos los rollos, comienzo a ubicarlos en mi base. Entonces, pongo acá en el centro, la punta la adhiero muy bien a la base, voy poniendo alrededor, en la medida en que voy poniendo alrededor, voy apretando. Lo ideal es que quede muy buen material. Uno de los errores más comunes que uno comete cuando está comenzando el trabajo en cerámica o a trabajar la arcilla es que, digamos, si a mí no me alcanzó el rollito para completar una parte, tiendo a estirar esto, grave error. ¿Por qué? Porque al momento del secado va a haber como una falta de material, entonces esto va a propiciar que la pieza comience a agrietarse. Una vez yo pongo el rollo para comenzar a subir la pieza, el primer rollo comienzo yo a pegar.
a integrar tanto el rollo como la base. Esto yo lo hago así para que ustedes puedan observar, pero lo ideal es siempre trabajarlo en una superficie firme, donde yo pueda hacer algo de presión para ir pegando mis rollos. Entonces ahí voy pegando, ya pegué el primero, vamos a alisar muy bien. Digamos que lo ideal es comenzar a pegar primero en la parte interna, ya la parte externa va a ser un poco más fácil. Entonces acá ya voy el primer rollo, ya lo pegué, voy con el segundo. Entonces voy ubicando y voy apretando. Lo ideal también es trabajar a partir de una pieza de un grosor considerable, de tal manera que si yo veo la necesidad de tener que reducir su tamaño, reducir su peso, la pueda yo desbastar, la pueda adelgazar, ¿sí? Es mucho más fácil poder adelgazar una pieza que está gruesa y no tener que engrosar una pieza delgada. En los procesos cerámicos son las piezas que estemos haciendo en arcilla. Una pieza que comienza a ser muy delgada, es preferible volver a empezarla a hacer. Lo ideal es no trabajar piezas delgadas. Entonces, acá yo voy subiendo y si pueden observar, lo ideal es ir alisando de una vez. ¿Esto por qué? Porque si yo comienzo a darle esta misma forma y ya llevo cierta altura, ¿cómo hago yo después para pegar por dentro? ¿Sí? Entonces la idea es eso. Como es la parte interna, de una vez voy poniendo rollos y voy pegando. Y si se dan cuenta, si pueden observar, aquí ya comenzamos a identificar lo que es una parte de la figura. Bueno, entonces aquí voy comenzando yo a lograr la parte de las rodillas. Otro aspecto muy chévere de trabajar con rollo es que yo puedo generar este tipo de volúmenes sin necesidad de agregar más masa, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante cuando ya comencemos a definir detalles. Entonces acá voy alisando. Y acá lo mismo, así como les expliqué ahorita en la parte de la base que se nos generan unas rayas, así mismo pegamos nosotros. Si pueden observar en esta parte se van generando este tipo de líneas. No es válido y no va a funcionar si yo pego esto de esta manera. ¿Por qué? Porque pues ahí no estaría pegando, no estoy haciendo nada. Diferente así yo lo hago de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero la idea es integrar el material. De esta manera. Entonces ahí voy pegando, voy pegando. Acá voy definiendo yo también la forma. Digamos que nos van sobrando estos rollos así, no pasa nada, vuelvo y los aprieto de esta manera y voy generando rollos nuevos. Bueno. Y en la medida en que voy poniendo yo mis rollos, lo ideal también es ir apretando, ir integrando el material. Bueno, llegados a este punto, ya estoy llegando a esta parte de lo que son las rodillas. Entonces, integro estos rollos, voy pegando, voy integrando y ya ahorita comienzo a cerrar esta parte de lo que vienen siendo las rodillas. De esta manera. Vamos pegando por la parte interna. Vamos integrando.
Listo. Entonces ya les voy a mostrar cómo tiene que ir quedando de lisa la parte interna. Lo mismo, en la medida en que yo voy haciendo este movimiento, que voy pegando, voy alisando, lo ideal es siempre poner una mano soportando la pared y con la otra yo puedo hacer presión. ¿Qué pasa? Muchas veces, y error de principiante, es comenzar a pegar y comenzar a hacer esto y ahí se me empieza a ir la pieza, se empieza a dañar o se empieza a abrir. Entonces, una forma de mantener la estructura es mano, ¿sí? Con el dedo pulgar yo puedo controlar también el borde, ¿sí? Que no se me vaya a adelgazar, y con la otra mano simplemente pues voy alisando. Listo. Entonces, si se pueden dar cuenta, si pueden observar, ya esta parte interna está un poco más lisa. Entonces, acá lo que yo procedo a hacer es a cerrar, a llevar material hacia los lados y comienzo a cerrar para comenzar a darle forma a lo que son las piernas y las rodillas de nuestra señorita Alcarrasa. Listo. Entonces, acá no he cerrado del todo, ¿por qué? Porque me falta material. Entonces, voy a poner otro rollo. Ponemos otro rollo. Recuerden, palmas de las manos bien abiertas, un movimiento uniforme, el centro hacia los lados. Listo. Acá voy poniendo. Y comienzo aquí a cerrar. Si pueden observar, aquí yo ya comienzo a darle forma a lo que es la parte de las rodillas. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer con mi dedo índice, lo introduzco, voy cerrando y comienzo a pegar de una vez. Comienzo a alisar el material, a integrarlo todo de una vez. Y puedo comenzar ya a pegar los rollos por la parte de afuera. Así. Es una labor de paciencia, de mucha paciencia. Sé que si tienen afán de hacer una pieza de estas, el afán no sirve. Mientras vamos pegando de esta manera, hay algo muy importante a tener en cuenta. Les voy a echar el cuento mientras voy pegando, ¿sí? Para no aburrirnos. Y es que los procesos cerámicos, ¿qué pasa? Una vez yo he terminado mi pieza, la pieza yo la dejo secar, ¿sí? Dependiendo del tamaño, se puede tardar en promedio entre 8 días hasta un mes. Se deja secar a temperatura ambiente. Una vez la pieza está seca a temperatura ambiente, ya la puedo yo llevar al horno, ¿sí? Ya después de que yo la tengo en el horno, hay un proceso el cual denominamos caldeo, y es ir sometiendo a la pieza muy gradualmente, irle subiendo la temperatura. Ese proceso de caldeo está entre la temperatura ambiente que tiene el horno en su interior, ¿sí? Recién yo lo prendo hasta llevar la temperatura a 300, 350 grados aproximadamente. En esos primeros, en ese rango de temperatura, es como el rango de temperatura más crítico. ¿Por qué? Porque si yo llevo muy húmeda la pieza al horno, ¿qué pasa? Va a estallar, ¿sí? O que si yo quiero acelerar el proceso de quema y de una vez cierro el horno, no es válido, ¿sí? Debe hacerse con mucho cuidado y mucha calma. Entonces, lo que les digo, nosotros no podemos hacer una pieza de afán, porque esto yo lo puedo terminar hoy, muy guapa la pieza y todo el cuento, pero sí o sí debo dejarla secar a temperatura ambiente. Si yo esta pieza la meto ahorita en estos momentos al horno, ¿qué va a pasar? En los primeros 50 a 100 grados ella va a comenzar a agrietarse,
va a comenzar a perder agua rápidamente y va a haber un punto donde la pieza simplemente va a estallar. Listo. Entonces, acá voy a agregar un poco más de material en las rodillas y voy a pegar de esta manera. ¿Sí? Así. Acá lo mismo. Vamos integrando muy bien. Listo. Bueno, esta parte, si se dan cuenta, si pueden observar, es literalmente modelado. A partir del modelado, de la parte del tacto, irle dando forma. Yo voy buscando a partir del tacto, si se dan cuenta, yo estoy trabajando con ambas manos. Voy generando una simetría, que ambas partes me vayan quedando del mismo grosor y del mismo tamaño. Bueno, acá ya tengo ya una forma muy general, ¿sí? Digamos, esto que estoy haciendo yo acá, que es pegar, con el paso del tiempo, mientras yo voy haciendo la pieza, lo voy alisando, ¿sí? No tiene que necesariamente quedar de una vez liso a partir de que yo comience a pegar los rollos. Eso lo vamos logrando mientras va avanzando la construcción o la elaboración de nuestra pieza. Puedo quitar un poquito de material. Listo. Listo. Bueno, llegados a este punto, viene siendo esta altura. O sea, todavía tenemos harto trabajo por hacer. Listo, llegados a esa altura, seguimos subiendo. Entonces, vamos a hacer más rollitos. Más rollitos. Para comenzar a generar el cuerpo. Entonces recuerden, la forma ideal es apretar primero de esta manera, hacer un churro. Esto en términos técnicos, en algunos libros se aplica esa palabra, churros, o rollos, o lombrices, o culebras, como le quieran llamar, pero lo ideal es que nos queden todos de manera uniforme. Listo. Voy a partir acá y voy a comenzar a levantar mi pieza. Hagan de cuenta, no sé si en alguna ocasión han visto una impresora 3D, es prácticamente hacer lo mismo. Entonces voy pegando de esta manera. Listo. Y lo ideal en este punto es conservar este ancho. Ella no se puede expandir, pero tampoco la vamos a cerrar demasiado. Es simplemente conservar este tamaño. Entonces, ahí vuelvo, sigo con otro rollito. Y voy integrando de una vez en la parte interna. Lo ideal es ir poniéndolos e ir pegando por dentro. Que ya la parte externa es mucho más fácil de pegar. Y lo mismo, soy muy enfático en ese sentido. En la medida en que vamos pegando, vamos soportando con una mano por fuera y la otra haciendo presión y pegando. Si yo comienzo a pegar esto así, lo que les digo, se nos va a expandir, se va a comenzar a dañar, se va a comenzar a perder la forma. Y lo otro que quiero que observen es que estoy tratando de conservar siempre un grosor considerable. Bueno, acá voy pegando. Bueno, si ustedes pueden observar, la única herramienta que tengo acá son mis manos y dos palitos que a futuro nos van a servir.
¿Esto con qué fin? La idea que siempre hemos tenido acá en el museo, la premisa que hemos tenido con los talleres, es tratar de emular o de pensarnos cómo muchos de los pueblos prehispánicos trabajaron diferentes piezas, a partir de solamente las manos y una que otra herramienta muy sencilla. En términos contemporáneos, la cerámica maneja diferentes herramientas como las espátulas, las gradinas, pero pues lo ideal es también despertar esa destreza con las manos. Realmente uno al pasar el tiempo cuando trabaja con la arcilla, sonará muy extraño, pero la arcilla misma le va hablando a uno, le dice a uno en qué momentos está fatigada, en qué momentos necesita agua, cuando está muy seca, cuando es el punto óptimo para trabajarla. Digamos que esta arcilla que yo tengo acá en mis manos ya llevaba un día de reposo, o sea, tiene un grado de humedad perfecto para trabajar porque no está muy blandita ni tampoco está muy dura. Y me permite hacer todo esto. Entonces voy pegando, voy integrando muy bien, si se dan cuenta, y vamos generando muy bien la estructura. Se despegó. Bueno, usualmente cuando dictamos los talleres, yo suelo siempre ir explicando, charlando. Si tienen preguntas, pues las pueden hacer después abajo del video. Y con mucho gusto yo las responderé también. Entonces, si se dan cuenta, ahí vamos. Esto mismo también, si no tienen de pronto como esa destreza solamente con los dedos, pueden también trabajar con las espátulas. Esta labor de pegado, de alisado, lo pueden hacer también con las espátulas, no hay problema. Entonces ahí voy apretando. A ver por acá cómo se va viendo. Bueno, ya casi, vamos por mitad de camino. Creo que esta me va a quedar un poquito más grande que la que traje de muestra. Listo. Hacemos otro. Más rollitos. Yo sé que al principio les va a costar un poco hacer los rollos, porque digamos que uno cuando no está acostumbrado, es la primera vez que hace uno el acercamiento al material, va a comenzar muchas veces a ustedes a hacer lo siguiente, a aplanársele. Él se empieza a aplanar cuando yo hago un movimiento muy corto y lo hago con los dedos. Entonces lo mismo, soy muy enfático en que es un movimiento largo y con las palmas de las manos. Prácticamente el movimiento que yo hago para generar un rollo se va en llevar la masa entre lo que es la parte superior de la palma de la mano y la muñeca. No necesariamente tenemos que trabajar rollos supremamente largos. Acá en esta parte, en la medida en que ya voy llegando hacia la parte de lo que van a ser los hombros, ahí sí comienzo a cerrar un poco. Y lo mismo, en la medida en que voy pegando por la parte de afuera, introduzco mi mano hasta donde alcance para que me pueda funcionar como a manera de soporte y no se me vaya a ir. Si yo les digo que si por dentro y yo no pongo la mano por fuera se me empieza a abrir, lo mismo va a pasar al contrario, de que esto se me empiece a cerrar mucho. Si se dan cuenta, una de las bondades que tenemos al trabajar la parte de los rollos es lo siguiente, y es que yo puedo manipular con más confianza la pieza. ¿Por qué? Porque los rollos me han generado una estructura. Y ya se van a dar cuenta de la importancia que tiene esto al generar otro tipo de volúmenes. Mientras vamos subiendo, lo ideal es que ustedes pueden trabajar cualquier tipo de arcilla.
llámese la que quieran comprar en una papelería, pero sí o sí lo ideal es limpiarla, que no tenga bastante chamote. El chamote o el desgrasante son aquellas partículas que le dan estructura a la arcilla. Cuando ya se hacen muy palpables, digamos que encuentra uno piedrecillas, ¿sí? Entonces todo eso, lo ideal es eliminarlo, que la arcilla nos quede limpia. Prácticamente casi que cualquier arcilla nos va a servir para trabajar elementos cerámicos, siempre y cuando pues le hagamos como todo un proceso de limpieza y de tratamiento. Ya llegué a la parte o a la altura de los hombros. Y ya ahorita vamos a comenzar a generar la cabeza. Pero antes de eso vamos a definir volúmenes. ¿A qué me refiero yo cuando les digo que vamos a definir volúmenes? Vamos a tener lo siguiente. Acá ya tengo yo una estructura muy básica. Muy básica. Si pueden observar, bueno, esto le falta alisar, que es lo que les digo que vamos a hacer con el paso del tiempo. Esto está hendido, mientras que esto tiene volúmenes. Ella tiene su barriguita, tiene sus gorditos, tiene sus pechos. ¿Eso cómo lo vamos a generar? Usualmente cuando uno es neófito en este campo, uno lo que tiende a hacer es lo siguiente: coger arcilla, pegar, ¿sí? Es válido, pero ¿qué va a pasar? La pieza va a ganar mucho más peso, no es tan práctico, y al momento de yo hacer este tipo de pegues o de adiciones, puede estar generando también burbujas de aire y que en su momento ese tipo de pegues puedan estallar en el horno, que no queden bien hechos. ¿Qué vamos a hacer? La ventaja, la super ventaja que tenemos al trabajar con rollos es la siguiente: le voy a generar esos volúmenes de la siguiente forma. Por dentro comienzo yo a sacar el material. Si pueden observar, acá estoy generándole yo los pechos, ¿sí? Y más adentro voy a sacarle yo lo que es la barriguita. Entonces, y lo mismo, la parte de atrás tiene acá como cierto volumen que serían las nalgas. Hago lo mismo, saco un poco yo de material, ¿sí? Y voy generando esos volúmenes y esa estructura. Bueno, ¿cuál es la importancia de que esto sea hueco? ¿A qué me refiero con que sea hueco? A que haya un espacio interno. Este tipo de piezas, cuando encontramos con dos vertederos, son alcarrazas. ¿Por qué? Bueno, se les denomina alcarraza en el sentido que eran elementos para contener líquidos. Entonces digamos que la lógica que tienen estas piezas es que mientras por un orificio va entrando aire, por el otro va a fluir con total libertad el agua, cosa que no pasaría muy bien si solamente tuviéramos un solo vertedero. Al momento de pronto nosotros ir sacando estos volúmenes, pueden aparecer grietas, no pasa nada, es normal porque estoy expandiendo el material. Lo que yo hago es simplemente alisar muy bien, o si ya es una grieta muy grande, en su defecto, poner arcilla fresca. Ya a partir de este punto voy a comenzar a trabajar la forma de la cabeza. Listo. La cabeza vamos a comenzar a hacerla también a partir de rollos. Cuando trabajamos la parte de la cabeza, hagan de cuenta que es como trabajar un pequeño cuenco. Ya les indico cómo va a ser. Bueno, cuando generamos este tipo de estructuras a partir de rollos, ustedes van a encontrar también en algunos libros, quienes tengan como esa curiosidad de seguir haciendo cosas, el término de elaborar una pieza a partir de anillos concéntricos. Es que a partir de un anillo yo puedo llevar una pieza, comenzar a subir una pieza, que es prácticamente lo que hicimos con esta figura. Listo, entonces para hacer la cabeza, ¿qué voy a hacer? Hago una base, entonces voy enrollando, voy apretando muy bien y voy a hacer una pequeña base. Se dan cuenta que es muy pequeñita. Esta
esto que está acá, esto que están viendo ustedes acá, va a ser esta parte, ¿sí? Eso va a convertir en esta parte. Entonces no tiene que ser tan grande. Listo. Una vez yo tengo generada mi base, tomo un rollo, lo pego alrededor y corto, ¿sí? Va a generar como un volumen, como una figura semiesférica. ¿Eh? Entonces ya generé uno, pego muy bien, lo mismo, así como cuando iniciamos acá pegando a la base, el primer rollo, así mismo vamos a hacer acá. Vamos pegando, vamos alisando muy bien. Acá pego otro rollo, pero la idea es que este quede un poquitico más salido. Es lo que les digo de los anillos concéntricos, pero este lo voy a dejar un poco más afuera. Y lo mismo, pego de una vez muy bien. Lo ideal es que sean rollos que no sean tampoco ni muy gruesos ni muy delgados. Sé que esto no parece nada todavía, pero hay que tener fe en que esto se va a convertir en eso. Entonces vamos pegando. Esa es la magia de la arcilla, su propiedad de ser dúctil, que yo le puedo dar la forma que yo quiera. Entonces, si se dan cuenta, de una vez voy alisando, voy pegando. Ya a partir de este punto va a comenzar a cerrar un poco, Si antes comenzaba yo a dejar el anillo un poquito por fuera, en este momento voy dejando el anillo un poco más hacia adentro. Entonces es ir pegando, y si se dan cuenta, lo ideal es siempre pegar la parte interna, y ya la parte externa pues obviamente va a ser mucho más fácil pegar. Ustedes van calculando, van mirando que en cuanto a proporciones se corresponda un poco, que la cabeza no se vea ni muy grande ni muy pequeña, que haya como cierta armonía. Esa es la importancia que tenemos al nosotros ir haciendo nuestras piezas, que vaya teniendo como cierta armonía en las proporciones. Acá puedo yo ubicar otro rollito en la parte superior. Ya quedó bien pegadito. A manera de cuello, cierro un poquito más, cierro un poco más, pego muy bien este rollo, la parte interna. Una vez ya he pegado yo esto, voy a poner la cabeza. Entonces, en este momento yo lo que hago es, pongo la parte externa, miro que todo esté funcionando muy bien y voy a hacer lo siguiente. Para garantizar este pegue de estas dos piezas, voy a hacer lo siguiente. Con el palito de pincho, con un objeto que tenga muy buena punta, voy a hacer rayas. Voy a proceder a rayar muy bien, ¿sí? Rayo muy bien en todo alrededor. Rayo muy bien. Las líneas, las rayas tienen que ser un poquito profundas, pero pues no exageradamente. Hago lo mismo con esta otra parte donde voy a pegar. Entonces rayo muy bien. Esto con el fin de garantizar ese pegue de las dos piezas. Aplico ahorita un poco de agua y ya. Entonces aplicamos agüita, un poco de agua, ¿sí? Y procedo a poner la pieza. Hago un poco de presión. Si ustedes se observan, se le hace un pequeño movimiento. Listo. Y ahí ya tengo yo esta pieza pegada. Para reforzar aún más ese pegue, hago lo siguiente. Rayo todo alrededor de la pieza. Rayo entre la pieza principal y entre la pieza que voy o que estoy pegando. Rayo muy bien y pongo alrededor arcilla fresca.
suele suceder también que preguntan, pero bueno, y es que ahí no se debe poner barbotina. ¿La barbotina qué es? Primero que todo, la barbotina es hacer con la misma arcilla que estoy trabajando, hacer una mezcla entre agua, una cantidad de vinagre y la arcilla hasta que la convierto yo en una pasta, como una especie de crema. Esa crema, haga de cuenta que funcionan como si fuese el cemento de la arcilla. Pero ¿qué pasa? Como ahorita en estos momentos estoy trabajando yo con todo, o sea, todo lo que estoy haciendo, toda la arcilla tiene un mismo grado de humedad. Por ende, yo la puedo pegar fácilmente. La barbotina se usa más que todo, o bueno, la utilizo yo cuando ya una pieza está un poco más seca que la otra. Me explico. Si digamos, esta pieza de acá abajo está un poco más seca que la que yo voy a pegar, en esos momentos lo óptimo es usar la barbotina. Pero en estos momentos no lo hago, ¿por qué? Porque simplemente toda la arcilla está en un mismo grado de humedad que me permite simplemente utilizar un poco de agua, rallar muy bien, poner arcilla fresca y ya. Ya en este punto, se dan cuenta, vamos teniendo o se nos está generando ya nuestra figura, nuestra pieza. Entonces voy alisando, voy integrando muy bien, súper importante que esta parte nos quede bien pegadita y así nos va quedando la parte trasera. Entonces en la parte de atrás, lo que voy a hacer, si se dan cuenta, va a ir como la parte del cabello. Simplemente pongo un poquito de arcilla fresca, haciendo buena presión para que no nos vaya a quedar nada de aire y voy alisando. Voy alisando, ahí voy modelando. Ya en este momento, lo ideal ya es comenzar a alisar muy bien la pieza. Si se dan cuenta, todavía se ve muy rústica, se ve muy burda, esta se ve un poco más lisa. Ese liso se lo vamos a dar de una vez, para ya comenzar a trabajar en los detalles. Y lo ideal es trabajar prácticamente con la misma humedad que tiene la arcilla. No es bueno y es también error de principiante comenzar nosotros siempre a aplicar agua. Que aparece una grieta, le aplicamos agua y comenzamos a alisar. O en este caso, que necesitamos ya comenzar a alisar nuestra pieza, echarle el montón de agua, no. Para eso, la arcilla tiene su grado de humedad perfecto que nos permite irla dejando de una vez lisa. Digamos que se llega a un momento en donde necesitamos que los dedos resbalen un poquito, ¿sí? Lo que uno hace es lo siguiente, no es agua a la pieza, sino es agua en las manos, ¿sí? Se humedece uno un poquito las manos, ¿sí? Y a partir de eso yo comienzo a alisar mucho mejor la pieza. Hay momentos donde yo puedo estar trabajando esta pieza de esta manera, comenzar a alisarla y digamos si la superficie donde yo no estaba trabajando no es absorbente, la pieza tiende a quedarse pegada. Entonces muchas veces uno puede dañar la pieza cuando se le queda pegada a la superficie sobre la cual estamos trabajando. Entonces pues lo ideal es que pongan quizá un papel periódico o que traben sobre una tabla de madera. En este punto voy a comenzar yo a hacerle los brazos. Los brazos se desprenden o salen también de un solo rollo. Bueno, hacer un rollo parejito, o sea, de hacer un rollo grueso. Entonces, hago lo siguiente. Hago mi rollo. Voy calculando que esos brazos no van a quedar ni muy gordos, ni muy trozudos, ni tampoco muy delgados. Hay que tener muy presente que como que visualmente la pieza se ve agradable, ¿sí? De que proporcionalmente se correspondan las formas. Listo, entonces acá yo tengo mi rollo, ¿sí? Si se dan cuenta es un solo rollito. Las manitos son simplemente, los dedos son simplemente un par de líneas
y ya, es como esa representación de lo que es la figura humana. Entonces, acá en el lado, ¿qué hago? Para pegar este rollo, simplemente lo que hago es integrar muy bien la punta. Ya después de que yo tengo integrado muy bien la punta, esa parte o esa pieza no se va a caer. Y lo otro, lo ideal es simplemente que quede tocando la pieza. No me voy a poner yo tampoco a integrar ni a pegar, no. Simplemente se pega la punta, le doy la forma del brazo, que llega hasta la rodilla, más o menos. Aplano un poco la otra punta, el otro extremo, y lo ubico de esta manera. Pero importante sí o sí que esta parte nos quede bien pegada. Lo mismo voy a hacer con el otro rollo y ya comienzo yo ahorita a definir formas, a definir más la figura. Entonces llegamos a este punto, corto, aplano la punta y integro muy bien. Los rasgos de la cara, ¿cómo los hacemos? Es simplemente hacer lo siguiente. La parte donde van a ir los ojos, ustedes ubican más o menos el centro, le hacen una pequeña hendidura, ¿sí? Recordemos que todo esto está hueco, entonces hacemos una pequeña hendidura sin irlo a llevar a un extremo donde espichemos nuestra pieza y ya no, o sea, tengamos que volverla a hacer nuevamente. Porque recordemos que como esto está hueco por dentro, es susceptible a que la podamos perder. Entonces hacemos hendidura, vamos buscando acá la parte como de lo que sería como el tabique, pero sin todavía generar la nariz. Y lo mismo, la parte de la barbilla le vamos dando forma acá y vamos alargando un poquito la cabeza, que se nos vea un poco más ovalada, que ya no se nos vea tan redonda. Ya una vez hago como los dos cuenquitos por donde van a ir los ojos y la parte de la barbilla va a ser lo siguiente. Ustedes se van a dar cuenta que nomás con 3 cositas más adicionales que uno le haga al rostro se va a definir y se va a comenzar a ver muy guapa. Entonces, los ojitos, ¿cómo son? Simplemente tomo una pequeña porción de arcilla, hago dos pequeñas bolas, 2 pequeñas bolitas que sean del mismo tamaño. Lo importante es que ustedes también aprendan a trabajar con las 2 manos, con eso también se va trabajando o aprende uno a proporcionar 2 masas de la misma forma o de la misma manera, ¿sí? Digamos que aquí yo ya tengo los ojos, entonces voy mirando, es lo que les digo desde un principio, voy mirando que las formas se correspondan. Están muy grandes, entonces simplemente corto un poco, y son pequeños, pero muy pequeños óvalos. Entonces lo pongo en las hendiduras que hice, los pongo en las hendiduras que hice. Si yo nomás hago esto, digamos que en ese momento uno puede decir, ah, bueno, los ojos quedaron pegados. Sí, quedaron pegados porque la arcilla aún está húmeda, pero al momento en que esto se seque, ellas se van a caer con cualquier toquecillo. Entonces, con la punta de un palito de pincho, lo que tengan a mano, voy a integrar muy bien los bordes del ojo a la cabeza. Entonces comienzo a integrar. Ya cuando yo tengo integradas bien los bordes del ojito, ya ahí no se tiene por qué caer cuando se seque. Y hago lo mismo en el otro ojito. Una vez he puesto los ojos, voy a proceder con la nariz. La nariz es también una pequeña bolita que yo le voy a dar una forma después triangular, una pequeña forma triangular, y la voy a ubicar en esta parte, en medio de los ojitos, y lo mismo,
voy a comenzar a integrar muy bien esa nariz al conjunto del rostro, a lo que estoy haciendo yo acá en la carita. Entonces lo mismo, con la punta del palillo yo puedo comenzar a alisar aún más. Y con eso voy a garantizar que esa pieza que estoy pegando no se va a caer. Acá en la parte de la barbilla, ella tiene como una sonrisa muy sutil. Lo que yo hago es que como esto está hueco, simplemente presiono un poquito, como buscando esa pequeña expresión. Un poquito. Y en la barbilla le voy a poner un poquito más de material para que se note un poco más la quijada hacia afuera. Ya en este punto, a ver, tramos de frente, listo. Acá en este punto, lo que yo hago es lo siguiente también para la boca. Para la boca simplemente hago un pequeño óvalo, el cual voy a poner de esta manera, y ahí ya comienzo yo a definir detalles. Entonces, con algo que tenga muy buena punta, en este momento yo estoy utilizando es un palillo de pincho, hago simplemente una raya, una rayita, y comienzo a integrar muy bien los bordes alrededor. Entonces ahí voy definiendo la forma, ya comienzo yo a pulir un poco más lo que yo tengo acá en mis manos. Los ojitos también tienen unas líneas acá, unos incisos. Y acá tengo una generalidad de lo que es el rostro. Ya ahorita más adelante trabajo un poco más los detalles, en pulir, en alisar mucho más. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan 3 elementos más. Los 2 vertederos y el asa de puente. Una vez ya tengamos hechas esta parte, ahí sí comenzamos a trabajarle a los detalles y a ir terminando nuestra pieza. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Voy a definir por dónde va a ir el cabello. Trazo una línea dibujando, demarcando todo lo que va a ser el cabello. Para sí mismo ahora poner las orejas y centrar muy bien lo que es los vertederos. Listo. Entonces ya en este punto yo lo que hago es que trazo una línea en todo el centro, ¿sí? En todo el centro, y ya ahí voy a identificar dónde va a ir los vertederos. Los vertederos, ¿qué son? Simplemente es un rollo un poco más grueso de lo que hemos venido trabajando. Entonces ahí calculo, corto, que no me queden ni muy gruesos ni muy delgados. Una vez yo tengo los 2 rollitos cortados del tamaño que van a ser los vertederos, listo. ¿Qué voy a hacer? Atravieso esto con el palito de pincho y voy a hacer lo siguiente. Voy a expandirlo un poco. Una vez hecho yo esto, lo ubico donde va a ir pegadito, marco el contorno, ¿sí? Acá rayo muy bien, hago lo mismo acá, rayo muy bien, pongo un poquitico de agua y lo pego. Una vez yo he pegado esto, aliso muy bien alrededor. Para reforzar ese pegue que hacemos, rayas entre la pieza que estoy pegando y la pieza principal.
rayo muy bien todo alrededor, ponemos arcilla fresca para reforzar aún más ese pegue. Entonces, arcilla fresca, reforzando ese pegue. Y lo mismo vamos a hacer con el otro vertedero. Pero hay que tener en cuenta algo. Como son vertederos, ¿cierto? Esto está hueco. Ya una vez yo he reforzado este pegue, tomo otra vez palito de pincho, atravieso con mucho cuidado y abro un orificio. Ya después busco un palito un poco más grande, de otro diámetro, para que el vertedero quede totalmente abierto y dado el caso, si yo quiero almacenar algún tipo de líquido, yo lo pueda llenar la alcarraza o pueda también servir el líquido cuando yo quiera. Y recuerden entonces, rayas entre la pieza que estoy pegando y la pieza principal. Rayo muy bien. Arcilla fresca. En todo alrededor para reforzar esa parte del pegue. Ya tengo yo pegadas los dos vertederos, ¿sí? Ahora voy a hacer el asa. El asa también sale, ustedes se pueden dar cuenta, es más plana, entonces también sale de ¿qué? De hacer un rollo. Digamos que aquí ya tengo un rollo que me sirve para eso. No, vamos a engrosar un poquito más. Engrosar un poco más. Entonces, hago un rollo. Y comienzo a aplanar. Entonces, voy aplanando, voy alisando muy bien y comienzo yo a darle esta forma de arco de una vez, ¿sí? Al momento, súper importante es, al momento de yo darle esta forma de arco, también un error muy común que se comete es que esto se pone acá de una vez y ¿qué va a pasar? Que en esta parte se va a cuartear, se va a comenzar a partir. Lo ideal es lo siguiente, entonces voy haciendo el asa, voy aplanando y comienzo a apretar pero hacia el centro, así, de esta manera, hacia el centro y comienzo yo a darle esa forma de arco. Eso con el fin de que al momento de yo estarle dando la forma de arco no se nos vaya a agrietar. Y haya suficiente material de tal forma que cuando la pieza comience a secarse no se vaya a agrietar en las partes del pegue donde yo voy a hacer, mejor dicho, en las partes donde voy a pegar el asa de puente. Entonces lo mismo que hemos hecho con las otras piezas, vamos mirando que se corresponda como al tamaño, que haya como una armonía, que haya como unas proporciones en cuanto a tamaños. Una vez definimos el arco, los vertederos, entonces esto va a ir ahí. Hacemos lo siguiente, marco también el contorno, marco el contorno, rayo muy bien por acá, las partes a pegar, pongo un poquitico de agua, introduzco y adhiero muy bien el asa a lo que es la cabeza, comienzo a integrar muy bien. Ya a partir de este punto ya tenemos todos los elementos que hacen parte de la estructura de nuestra alcarraza, de nuestra pieza. Ya en este punto, como no vamos a manipular más la pieza en el sentido en que vamos a necesitar estar pegando más cosas, otros elementos, lo que hacemos es lo siguiente, ya comenzar a trabajar los detalles, a pulirla, a definirle más los ojos, a definirle más el rostro, las manos, el cuerpo, que todo quede más prolijo. Entonces, si pueden observar,
acá ya yo tengo una estructura prácticamente terminada. Entonces, en este punto, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Alisar muy bien la superficie y vamos a comenzar a trabajar los detalles. Bueno, entonces de esta manera nos quedó la pieza. Fue solamente cuestión de trabajar los detalles, poner las orejas, pulir la superficie y hacer los detalles a partir de dibujarlos con un sencillo palo de pincho, lo que son ojos, nariz, boca, y nos queda de esta manera, bastante similar a la pieza que teníamos como referencia. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.